lunes 10 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García, también Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. El fin de semana, bueno, terminó cargado de noticias de interés para nuestro país en temas neurálgicos. Uno, el de los derechos humanos, por la historia de represión que nos ha tocado vivir, narrar, y que se traduce en esta acusación y este examen preliminar que ya cursa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El fin de semana, bueno, en una especie de estrategia para evitar cualquier tipo de acusación en contra de altos funcionarios, avanzan los procesos judiciales en muchos de los casos que, por cierto, figuran en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. 3 años después del homicidio, por ejemplo, del concejal Fernando Albán, ustedes recordarán una noticia que le dio la vuelta al mundo por la manera en que muere este dirigente político, cayendo de un piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Bueno, Tarek William Saab dijo este fin de semana que los dos funcionarios del SEBIN que lo custodiaban incurrieron en homicidio culposo. Bueno, 3 años más tarde, pero la misión de determinación de hechos, y esto está en manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, lo dejó muy claro en el documento que publicó, el primer documento sobre este caso en Venezuela. Recuerda la misión que el 8 de octubre de 2018, alrededor de las 3:35, el fiscal general Tarek William Saab, fiscal general designado al margen de la Constitución, esto lo agregamos nosotros, anunció por teléfono durante una emisión de BTV que Fernando Albán se había suicidado. Esto está perfectamente claro. Además, hay abundantes pruebas al respecto. El fiscal general dijo que el señor Albán, y esto está entre comillas, estaba siendo investigado por el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. El concejal pidió ir al baño y, estando allí, se lanzó al vacío desde el 10º piso. Eso está registrado, punto 644 del informe de la Misión de Determinación de Hechos. De eso no hay lugar a dudas, pero este fin de semana el mismo funcionario, bueno, reconoce, ahora sí, 3 años más tarde, que fue un homicidio culposo. Bueno, habrá que ver en qué termina esto. Lo importante, como lo han pedido las víctimas y familiares las familiares de las víctimas en redes sociales todo este fin de semana, es justicia, que haya justicia y que los responsables, bueno, asuman su culpa ante los tribunales, en este caso, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, si esto avanza como todo parece indicar. Otra de las informaciones más destacadas, de la cual vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica en plena pandemia. La noticia del 1 de mayo, la gran noticia del régimen de Nicolás Maduro, es que hubo un ajuste del salario mínimo a 7 millones de bolívares. Esto, como ustedes comprenderán, generó toda clase de reacciones, tomando en consideración el tipo de cambio incluso del oficial. No hablemos del paralelo. El oficial, el que publica el Banco Central de Venezuela, que comienza este lunes en 2.822.874.48. Estamos hablando de prácticamente un poco más de $2. $2 mensuales. Esto es increíble. Y esto figura prácticamente en todos los informes y actualizaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. De esto vamos a hablar, como es natural, la mañana de hoy, tomando en cuenta que la canasta alimentaria, solo alimentos, ya supera los $300 mensuales. Me dicen que tenemos en línea telefónica a nuestra primera invitada, Tamara Herrera, es economista, directora de Síntesis Financiera. Le damos las gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues le pediría una primera valoración acerca de este tema en el contexto, bueno, del telón de fondo, de la crisis tan profunda que atraviesa nuestro país, pero una primera consideración sobre este ajuste, que no es ajuste, sino, no sé cómo calificarlo. Es una información
que viene a ratificar la pérdida del poder de compra del salario o la desaparición en la práctica del salario en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida. Bueno, yo creo que efectivamente es muy complejo de ver porque es tanto y tan prolongado el rezago del salario mínimo, se ha desvirtuado a tal punto y el nivel que arrastra de rezago es tan grande que aunque se cuadruplique en términos de bolívares, no llega a cubrir ni siquiera la canasta básica, ni mucho menos ni siquiera que toda la familia estuviera empleada con ese ingreso. Es decir, no importa el esfuerzo que se haga, el retraso ha sido tan grande que siempre estás en una condición de insuficiencia. Si lo ves en materia medido en términos de dólar, es más dramático aún. Por ejemplo, este es el segundo incremento del año y ubica el salario mínimo en $2,5 y el ingreso mínimo legal, cuando le sumas el bono de alimentación, a $3,5 en el mes. Hace 2 meses hubo un aumento del salario mínimo y del ingreso mínimo legal. En aquel momento había subido, entre comillas, a $0,9 y a 1,9 el ingreso mínimo. Bueno, esos niveles para el momento de este nuevo ajuste ya estaban devaluados enormemente, de manera de que si este ingreso salarial definido en el decreto es insuficiente, la inflación sigue comiéndose y la devaluación también el poder adquisitivo. Y en 2 meses vamos a estar viendo probablemente un fenómeno similar hasta que no se resuelvan los problemas de fondo de la economía. Ahora, el impacto de una decisión de esta naturaleza en materia de inflación, la pregunta que yo le hago es, ¿lo tiene o no? Tomando en cuenta lo insignificante del ajuste que no alcanza prácticamente para nada. De hecho, el ministro, y vamos a reponer hasta ese momento, porque ya fue removido o digamos asumió otra responsabilidad en el gabinete de Nicolás Maduro. Bueno, decía como gran noticia que esos 7 millones serían completados con un bono de 3 millones que alcanzaría hasta 10 millones mensuales, 10 millones de bolívares, que en la práctica son algo así como $3, un poquito más mensuales. ¿Qué impacto tiene en la práctica en materia de inflación si lo tiene? La escuchamos. Fíjense, el aumento, es decir, el nivel del salario es tan pequeño que no hay significación alguna, no solo por la política que adelanta el gobierno, de la cual podemos hablar ahora, sino por el hecho mismo de que es tan irrelevante, tan pequeño, que ni siquiera en el sector privado está prácticamente nadie pagando ese salario mínimo. Y si algún sector, por pequeño que es, está pagándolo, lo está complementando con otros bonos. Es decir, no hay impacto de referencia que es como el que se producía hace años, que obligaba al sector privado a subir su salario, porque el salario mínimo del sector privado supera en un promedio de 7 a 10 veces ese salario mínimo. Perdón, mucho más. El salario mínimo del sector privado oscila sin bonos entre $50 y $100 mes, lo cual es muy distinto a tener un ingreso mínimo de $3,5 al mes. Entonces, ese impacto no se nota. Puede ocurrir un impacto posterior por el aumento del gasto público, porque el gobierno sí va a tener que aumentar la cantidad de dinero en circulación. Pero ahí el gobierno ha estado haciendo una estrategia de dilatar y distanciar estos aumentos salariales, crear el bono que tiene siempre un peso relativamente importante para no aumentar los pasivos laborales e ir más bien ajustando el salario detrás de lo que son los bonos de la patria. Antes los bonos de la patria se ajustaban al salario mínimo, ahora es al revés. El salario mínimo está a la saga de los bonos de la patria y los bonos de la patria también están a la saga de la suficiencia de dinero que tiene que recibir la familia. Entonces, sí, hay
un proceso de traslado. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un proceso de traslado de las ayudas que da el gobierno fuera, o sea, dentro del sistema de la patria y fuera del sistema laboral. Y de hecho lo que ocurrió hace un mes con todos los profesores universitarios, todos los miembros de la FAPU pasaron a ser ahora parte del sistema patria, y eso es una desinstitucionalización de las relaciones laborales. En el sistema patria no hay relación contractual alguna, ni contrato colectivo. Ahí hay un debilitamiento absoluto de las condiciones laborales de la gente, y si eso prosigue a que el resto del sector público lo vayan pasando al sistema de la patria, se ajustará a discreción y sin generar pasivos laborales para el sector público. Si permite nuestra invitada, tenemos un extracto de esta declaración del gran anuncio del ministro del Trabajo, lo decimos con absoluta ironía, incluso con preocupación, el gran anuncio del Día del Trabajador sobre el ajuste del salario mínimo. Luego de esa declaración, Nicolás Maduro anunció que él asume la cartera de Educación, pero vamos a escucharlo. Al principio no damos crédito, pero efectivamente el incremento, el ajuste es a 7 millones de bolívares este año 2021 en plena pandemia. Escuchemos al ministro del Trabajo hasta ese momento de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario. Hoy, a partir del 1 de mayo, entra en vigencia un incremento del salario mínimo a 7 millones de bolívares y el cestatique socialista 3 millones de bolívares, configurando todo lo que llamamos el ingreso mínimo legal de 10 millones de bolívares. Eso que va a impactar las tablas salariales de todos los sectores, ese incremento que también, por supuesto, tiene que ver con todo el sistema de protección social de nuestro pueblo, entra en vigencia a partir de hoy. Pero además de eso, estamos trabajando para seguir debatiendo, para seguir discutiendo, para seguir aprobando las convenciones colectivas de todos los trabajadores de todos los sectores. Ya este año aprobamos la convención colectiva petrolera, y aquí está su presidente de esa federación, el compañero Will Rangel, y estamos debatiendo, discutiendo convenciones colectivas. Claro, Eduardo Piñate, hasta ese momento ministro del Trabajo, pasó a la cartera de Educación de Nicolás Maduro, y yo le pedí un comentario porque ¿qué sentido tiene, más allá de lo evidente, esta política de destrucción del salario? Y yo le diría que también del empleo en nuestro país, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué explica el incremento del tipo de cambio, que ha experimentado el tipo de cambio en estos días de nuestro país? La escuchamos. En cuanto al anuncio del ministro, claro, hay una contradicción entre la euforia y el tono con la magnitud del aumento, que sabemos que escasamente alcanza para comprar un kilo de queso que se consume, por supuesto, en mucho menos de un mes. Por otra parte, habla de los contratos colectivos y solo menciona al petrolero. Yo lo que creo es que todo este deterioro del salario, esta desaparición del salario mínimo y este traslado hacia el sistema de la patria es un proyecto de reducción de los costos del fisco y de sus pasivos laborales, dejando incluso incorporando lo que son trabajadores formales del sector público gradualmente hacia ese espacio del sistema de la patria que es completamente discrecional y no hay ninguna relación contractual con el patrono, que es el gobierno, como lo hay en el caso de las federaciones. Solamente el caso de las petroleras podía, entre comillas, considerarse privilegiado. Me parece que es muy importante lo que ocurrió el mes pasado con nada más y nada menos que todo el estamento de profesores que tiene 45,000 profesores universitarios en el país. En cuanto al dólar, el dólar la semana pasada trotó un poquito menos que las semanas anteriores, pero ha cerrado el mes de abril
con un aumento acumulado, si no estoy recordando mal, de 164% del precio del dólar en lo que va del año. Entonces, eso se compara con respecto a los mismos 4 meses del año pasado, donde aumentó 104. Entonces, estamos en presencia de una situación propia de la misma volatilidad, las mismas razones de incertidumbre e inestabilidad que siempre están presionando al alza del dólar, no importa, a pesar del esfuerzo y del costo que la sociedad lleva por una política monetaria contractiva que ha eliminado el crédito, que ha encarecido el crédito y que tiene a la banca en malas condiciones y al consumidor y a los productores sin capacidad, sin posibilidad de financiarse a suficiencia con el crédito bancario. Entonces, eso va a continuar, aunque se siga haciendo un esfuerzo porque crezca menos, pero es hasta que no se solucionen los problemas de fondo, de credibilidad y confianza en la economía, que atraigan los capitales. Eso va a ser la demostración de que la demanda de dinero se ha reforzado, que el gobierno ha ganado credibilidad y por lo tanto se pueden aflojar las condiciones monetarias sin que se dispare el dólar. Eso es lo que es un círculo virtuoso, pero para eso el protagonista de las autoridades económicas tiene que tener la confianza y la credibilidad que todavía transcurre el tiempo y no vemos que logran alcanzar las autoridades actuales. Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, directora de Síntesis Financiera. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Ya, palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por el ajuste de salario mínimo que, y lo digo con absoluta ironía o sarcasmo, con bombos y platillos, anunció hasta ese momento el ministro del Trendo, aumentamos a $2.5 mensuales el salario mínimo en nuestro país, que es en realidad lo que ocurrió. Él habló específicamente de 7 millones de bolívares, 3 millones de bolívares más en bonos, y eso en la práctica en nuestro país es un poco más de $3 mensuales. Díganme ustedes para qué alcanza esto. Pienso en los viejitos, en los pensionados, en el sector público, y de esto vamos a seguir hablando con nuestros invitados. Ya tenemos vía Skype a Froilán Barrios, él es coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y el Salario del sindicato FADES vía Zoom. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Y también acompaña, gracias por atendernos, el profesor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa. Buenos días, profesor. Buenos días, saludos a todos. Pues le doy la palabra a Froilán Barrios como representante de los sindicatos de los trabajadores. Le pediría un primer comentario acerca de este supuesto ajuste que el poder adquisitivo
del salario en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos, bienvenido. Bueno, sí, un saludo después de ese 1 de mayo del sábado pasado, donde pudimos conocer pues las informaciones que ha venido dando el gobierno con relación al aumento salarial. Primero que nada, pues que no hay una capacidad que se pueda medir, no se puede medir la posición tanto del ministro como de Nicolás Maduro, pues de mentir reiteradamente sobre el tema del salario y del poder adquisitivo, porque ellos conocen muy bien que ese aumento salarial en medio de una economía dolarizada no le representa al trabajador, ni al jubilado, ni al pensionado, absolutamente muy poco. O sea, $3.5 ante una canasta alimentaria, según el Sendas y otras consultoras, que está alrededor de los 250, oscila entre 250 $300. Eso es la canasta alimentaria, sin mencionar pues todos los rubros que tienen que ver con la canasta básica de bienes y servicios. Es evidentemente dramático, pues, y es una burla pues, que se le hace a los trabajadores, más aún cuando el ahora ministro Piñate, que pasa ahora a ser ministro de Educación, sabe muy bien que las contrataciones colectivas se suspendieron en Venezuela. Las contrataciones colectivas fueron suspendidas desde octubre 2018 hasta el presente, mediante la resolución 2792, fueron suspendidas y la única que se discute es la del contrato colectivo petrolero, y realmente pues no ha tenido ningún efecto. Le pregunto, profesor Ronald Balsa, su comentario, su análisis acerca de este anuncio, el impacto real que esto tiene para el poder de compra y en general para nuestra economía. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, ya que el poder de compra es una consecuencia no solo del anuncio del aumento de salarios, sino de todo lo que ocurre en el entorno en el que esos salarios se fijan, ¿no? Y me gustaría recordar los tiempos en los que Hugo Chávez anunciaba aumentos de salario y había una versión oficial para compararlo con los salarios mínimos de América Latina, diciendo que en dólares era el mayor de todos esos salarios, pero tomaba el tipo de cambio controlado. Cuando se hacía el cálculo con el tipo de cambio de mercado negro, pues no era el más alto de América Latina. Y no era una economía dolarizada, era una economía en el sentido de que no se usaban los dólares en la calle para pagar, se usaban bolívares. Incluso se usaban bolívares para comprar dólares y viajar por el mundo. Entonces, no era propiamente el anuncio del salario el que hacía que el poder de compra del salario mínimo fuera relativamente alto. En este momento, pues, el gobierno no saca la cuenta en dólares, se la sacamos todos los demás. Hacen un anuncio en bolívares, pero es un anuncio completamente aislado e incompleto de lo que es indispensable. Una economía con hiperinflación, la presentación del presupuesto era esencial, es decir, cuánto se iba a destinar al pago de salarios, al pago de pensiones, cómo se iba a recomponer el resto del gasto para atender la crisis del coronavirus, cómo incluir los ingresos por divisas que podían vender de una venta de petróleo que desconocemos y qué términos se está haciendo, cuánto había que pagar, por ejemplo, por la gasolina que viene de Irán. O sea, teníamos toda una cantidad de elementos indispensables para poner freno a la hiperinflación. Si eso no se hace, pues la hiperinflación continúa y los aumentos de salario son como los billetes que saca el Banco Central. O sea, se hace un anuncio insólito un día y pasados 2 meses, pues que todo lo que se dedicó a esos salarios o a esos billetes se perdió. Y seguimos en una situación en la que, bueno, el anuncio del 1 de mayo es, como dice Froilán, una burla para todos los trabajadores y para todos los venezolanos en general.
Ahora, yo le pregunto a Froilán Barrios, ¿qué ha ocurrido con los sindicatos en Venezuela? Le hemos hablado en otras oportunidades. En época habría generado una reacción, puede decirnos. Pero sí, mira, es importante que todo el mundo del trabajo sepa en Venezuela, tanto los trabajadores, los gremios profesionales, que esa decisión, pues, de aumentar el salario no es por casualidad, porque el gobierno sabe muy bien que está contra la pared ante la Organización Internacional del Trabajo. Precisamente hoy, María Alejandra, o sea, hoy 3 de mayo, se cumple la fecha tope que estableció el Consejo de Administración de la OIT en su última sesión, porque ya a Venezuela vino una comisión de encuesta, y esa comisión de encuesta determinó, pues, un informe que fue discutido finalmente este año en marzo en el Consejo de Administración, donde combina al gobierno en base a los convenios, el convenio 87 de libertad sindical, al convenio 26 de fijación de salarios mínimos, al 144, que es de la discusión tripartita, a que discuta con los sindicatos y los empleadores las políticas que tienen que ver con el salario, y en el caso con los sindicatos, las contrataciones colectivas. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Saca bajo la manga esa decisión porque sabe que hoy se le está venciendo el plazo. Es como lo que denunciaba hace poco cuando sale Tarek Saak a hablar sobre los crímenes políticos y lo reconoce. Es porque también la Corte Penal Internacional, es decir, al gobierno se le está cerrando por completo el margen de juego que tiene con relación a la comunidad internacional. Lo están poniendo contra la pared, entonces saca ahora esa medida del salario cuando lo que corresponde es que se discutan todos los contratos colectivos. Y otro punto adicional es el tema de la realidad del salario en Venezuela. Esta es una economía que está dolarizada y, en definitiva, ha establecido dos mundos que, como bien lo hablaba tanto Ronald como la economista que habló inicialmente, la profesora Tamara. Son dos mundos. O sea, un mundo es el que cobra el salario mínimo en el sector público, donde profesores y educadores que son titulares ganan 5 o 6 dólares, y en el sector privado, que es a donde mayormente se está discutiendo contratos colectivos, ahí sí se está discutiendo contratos colectivos, bueno, las remuneraciones pueden llegar mucho más allá de los 100 dólares. Pueden estar hasta 400, 500 y 600 dólares, tanto en materia salarial como en materia también de seguridad social, con lo que tenemos una especie de apartheid en Venezuela del sector privado que evidentemente ya no paga el salario mínimo, ni debiera esa cantidad de hoy aumentarla, ser una excusa para aumentar la inflación, y el sector público que simplemente muere de mengua con salarios de 5, 4, 10 dólares, que es lo que se está pagando. Entonces, esa es la gravedad del sistema de relaciones de trabajo y la denuncia ante el mundo, pues, de lo que está pasando en Venezuela. ¿Aló? Balsa, el impacto que esto tiene para nuestra economía. El mercado internacional empezando, me parece recordar que la inflación por encima del 5.000% de hasta 10% incremento de salario. Sí, yo no escucho al profesor Ronald Balsa. Yo le voy a pedir a mi equipo. Creo que sí, vamos a publicidad. ¿Aló? Vamos a publicidad y volvemos por otra vía porque esta no es posible. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por este ajuste que nuestros invitados han calificado como una burla, y con razón, del salario mínimo en nuestro país a 7 millones de bolívares. Ustedes escuchaban al ministro hasta ese momento del trabajo dando la cifra. Eso representa, según tipo de cambio oficial, según el tipo de cambio criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, que publica el Banco Central, un poco más de $2 mensuales. Y yo decía, pienso en nuestros viejitos, con eso tienen que comer, tienen que vivir, pagar servicios y sus medicinas. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa. Yo les daba una inquietud, profesor, antes de perder comunicación, sobre las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para Venezuela que publicaron en el mes de abril. ¿Qué impacto, qué incidencia tiene este incremento en nuestro país? Y por otra parte, ¿qué explicaría también el incremento, la devaluación de nuestra moneda en los últimos días? Lo escuchamos. Bien, siempre es oportuno decir que el Banco Central no ha publicado las cifras para dar una respuesta sobre base de información oficial, ¿no? Pero hay justamente esas carencias permiten explicar muchas cosas. El aumento del salario tiene un poder de compra tan prácticamente nulo que no se le puede atribuir la causa de la inflación. Eso era algo que Froilán comentaba también hace un momento. El aumento de este salario mínimo no es un aumento. Prácticamente, en términos de poder de compra, los trabajadores quedaron igual antes del 1 de mayo y después. Así que la fuente de la hiperinflación está en otra parte. El gobierno está gastando bolívares para otras cosas y no para el pago ni de salario ni de pensión. Y eso es muy, muy importante. O sea, es necesario tener un presupuesto y conocer a qué está destinando el gobierno sus pagos en bolívares. Cuando se ha dicho acá que los bonos que se le dan a los trabajadores o los aumentos de salario son los que terminan empujando a la inflación, o por la vía de los costos o por la vía de la emisión monetaria, pues se entiende que son significativos para los trabajadores. En este momento no lo son, así que la causa de la hiperinflación está en otro lado. Yo sí siempre prefiero decir que no es que la economía está dolarizada, es que vivimos en una economía con hiperinflación en la que se pueden usar dólares para pagar. En el momento en el que no se permiten usar bolívares, uno pudiera decir que se dolarizó la economía porque ya no hay bolívares en circulación, tendríamos otros problemas. Te pongo un ejemplo. Ayer fui a poner gasolina y no me dejaron poner porque no podía pagar en dólares. Porque si hubiera pagado en bolívares me dicen que no hay punto de venta. Entonces, al eliminar un medio de pago, al decir que únicamente se puede usar el dólar, además del problema de que es muy costoso, de que no todos podemos comprar lo que queremos cuando queremos, pues efectivamente es que tampoco se puede pagar porque no hay un medio de pago. O sea,
nuestra situación, nuestro problema es el de la hiperinflación que sufrimos, el de la caída de la producción a más de la mitad desde el 2013 hasta acá. Y por esa razón, pues, cuando pensamos en el aumento de las pensiones y en los pensionados, en la situación terrible por la que están pasando, pues es que es más importante exigir que el gobierno presente un presupuesto y ponga orden en todo esto. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, tratando de ayudarnos a entender la incidencia, el impacto de este anuncio del 1 de mayo, con bombos y platillos, lo decimos, insisto, con ironía y con sarcasmo, un ajuste de salario mínimo a 7 millones de bolívares, poco más de $2 mensuales en nuestro país. Nos acompaña Juan Pablo Lalqueaga, expresidente de Conindustria. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues le pediría una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que pasa por este anuncio que nuestros invitados han calificado como una burla de un ajuste de salario mínimo el 1 de mayo, en un momento de una gran contracción económica en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, a diferencia de otros ajustes salariales que se hacían en años anteriores, si bien ha gozado un poco del hecho de ser una ridiculez desde el punto de vista de la opinión pública, que carece de toda aplicabilidad real, pues ha pasado muy desapercibido. Digamos, muy poca gente se entera de que el salario mínimo va subiendo, porque muy poca gente que no está dentro del sector público gana salario mínimo. El salario mínimo o el ingreso mínimo que se decreta como la suma del salario más los bonos que lo acompañan, los bonos de alimentación que lo acompañan, venían resultando estar en un promedio de $1 y tanto en Venezuela al mes. Eso, digamos, supone que es como más o menos unas 30 veces inferior a lo que el Banco Mundial califica como pobreza extrema, que es $1.90 al día, ¿verdad? $1.90 al día termina siendo algo así como casi $60 al mes. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo de $60 es considerado pobreza extrema. Así que el hecho de elevar el ingreso mínimo de $1 y tanto a $2 y tanto, pues simplemente no tiene ningún efecto real en términos de lo que es la capacidad de sobrevivir de la población. Y como te decía, en el sector privado, pues básicamente nadie gana el salario mínimo. No digo nadie porque tal vez puede haber alguien por ahí, pero lo pongo en duda. Los que ganan salario mínimo son los empleados públicos, y la consecuencia de que ganen salario mínimo es que sean, una parte importante de los funcionarios públicos han sido desplazados, a verse obligados a tener que vivir de la extorsión, y como consecuencia de eso tú te das cuenta de que donde quiera que haya un funcionario público en una carretera, lo que está buscando es una justificación para poderte extorsionar. Y esa extorsión no es porque sea malvado, es porque no tiene con qué comer. Y lo mismo sucede con otras instancias de organizaciones o instituciones que funcionan con funcionarios públicos que tienen que interactuar con ciudadanos. Están permanentemente al acoso de poder extorsionar como para poder vivir, lo cual es una política del gobierno del señor Maduro, que resulta en una pérdida de valores extraordinaria para la población venezolana. Ahora, yo le pregunto cómo pensar en la reactivación de la economía en las actuales circunstancias, sumado, por ejemplo, a la escasez de combustible o de gasoil que denunciaban gremios como Conindustria, Consecomercio y Fedeagro de manera conjunta hace algunos días. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate que antes inclusive de pensar en la gasolina y en el gasoil, María Alejandra, para poder reactivar, para poder volver a tener movilidad, tú lo primero que tienes que tener es vacunación. En la medida en que tú tienes un poquito de movilidad, te das cuenta de que, el problema de la pandemia sigue absolutamente vigente. Y si la gente comienza a reunirse unas con otras, pues se potencia como se potenció a mediados de marzo. Y como está potente en muchísimos lugares del mundo todavía. India es titular de
de eso justamente en este momento, pero Europa sigue en las mismas condiciones. Hay países que han logrado superarlo de manera importante. Singapur, Israel, Estados Unidos en una medida muy importante. Pero en Venezuela no se ha tomado ninguna medida, por el contrario. Las propuestas que hizo el sector privado a través de Fedecámaras como para que haya una importación por parte del sector privado, con todo el orden, con todos los registros necesarios, con toda la transparencia, fue rechazada sin ningún tipo de argumentación que sustente el por qué no se puede hacer, el por qué no se debe hacer. La única argumentación que se dio es, bueno, eso es una cosa que está reservada al Estado. Bueno, puede ser que esté reservada para el Estado, porque al final el Estado es el que va disponiendo lo que se puede hacer y no se puede hacer. Cuando hay Estado, en este caso no hay Estado, lo que hay es un gobierno de facto. Pero para poder retomar un poquito de actividad, lo primero que tienen que hacer es eso. Si eso no se hace y no se ha permitido hacer, bueno, ¿qué queda entonces en términos de poder estructurar un crecimiento de la economía? Le pregunto. Sí, bueno, efectivamente, muy poco, porque como decía la presidenta del Grupo Santander, y siempre citamos esa frase, Ana Botín, la política económica de 2021 es la vacunación, no hay otra. Si me permite, Juan Pablo Lalquiaga, tenemos que hacer una breve pausa por ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en este tema de lo que está ocurriendo con el sector privado, este comunicado conjunto, bueno, encendiendo las alertas sobre lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo, sobre todo en acceso a bienes básicos como los alimentos, si no se resuelve el problema del combustible. Esto hay que sumar el poco poder adquisitivo que ha decretado el régimen de Nicolás Maduro a partir del 1 de mayo, que pasa por el salario mínimo y otros temas. Le ruego que permanezca unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Seguro. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por la pandemia, efectivamente el impacto que esto ha tenido en materia de contracción económica en todas partes del mundo, incluyendo Venezuela. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga. Y yo dejo una inquietud acerca de este comunicado conjunto suscrito por Conindustria, Consecomercio y Fedeagro, advirtiendo sobre lo que puede ocurrir en materia de acceso a bienes básicos como alimentos en el corto y mediano plazo si no se resuelve el problema del gasoil y el combustible en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente el comunicado establece un temor, un miedo muy grande que hay a la paralización del transporte pesado. Bueno, no solamente el transporte pesado, el uso de maquinaria, el del sector agroindustrial, el hecho de tener tractores, el hecho de tener máquinas moledoras operando en el campo, el hecho de poder transportar carne o poder tener efectivamente el transporte de alimentos para ganado. Eso es enormemente preocupante, y eso se puede traducir, digamos, en una escasez aún mayor de alimentos de la que ya hay para la población venezolana. Ahora, yo se lo pondría en contexto, María Alejandra, porque uno siempre está, digamos,
con el temor de que las circunstancias pueden empeorarse. Y se van a continuar empeorando, efectivamente, por mientras no haya un cambio, por mientras no se sustituya el régimen de Nicolás Maduro por una democracia que pueda comenzar un proceso de reconstrucción del país. Fíjate que venimos desde el 2012, cuando asumió el señor Maduro, alertando de que la economía se va a deteriorar. Ya somos una economía que es el 20% de lo que fue, lo que se traduce en muchas menos transacciones, en mucha menos inversión y por supuesto en los niveles de empobrecimiento que estamos viendo en este momento y que han dado pie pues no solamente a la emigración sino al régimen de carencias que estamos viviendo. Pero en el 2014 decíamos, cuando se acabó el CICAD, bueno, esto es el acabose, y con esto Venezuela se va a terminar de hundir, y bueno, y pasamos al 2017 y entramos en la hiperinflación, y dijimos, bueno, en hiperinflación no se puede vivir, y aquí estamos en el 2021 viviendo en unas condiciones sustancialmente más precarias. Con esto lo que te quiero decir es que los países al final no tienen un llegadero en términos de, bueno, aquí llegamos al punto más bajo que podemos llegar. Podemos seguir llegando más bajo y más bajo y más bajo, y cuando miramos hacia arriba, hacia lo que tuvimos, nos damos cuenta de que teníamos una economía enormemente estructurada, una economía que nos producía bienestar, porque nos producía actividad económica y que estaba sostenida sobre un sistema institucional que, si bien tenía sus fallas, pues funcionaba lo suficiente como para poder garantizar inversiones, y a eso me refiero antes de que entrara el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez. Entonces, uno tiene que, como ciudadano y como sociedad, aprender a interpretar que muchas veces lo que se vende como precariedad no es tal. En este momento sí la estamos teniendo, pero en aquel momento, visto en retrospectiva, pues no teníamos ninguna precariedad. Y sin embargo, pues el país se volcó a votar por un cambio que no necesitaba. Entonces, yo creo que eso es un aprendizaje importante que como sociedad tenemos que ver a los fines de poder buscar la reconstrucción eventualmente, cuando el momento llegue, cuando se presente la oportunidad para Venezuela. Lo cierto es que por ahora vamos a seguir teniendo unos niveles de carencia que van a ser crecientes. El tema del gasoil muy grave, nos pone en riesgo el hecho de tener una disminución del abastecimiento de alimentos, pero nos pone en riesgo también el hecho de podernos desplazar dentro del país, para el poco desplazamiento que va quedando. Pero a eso le tienes que sumar todo el sistema de electricidad y agua. Gran parte del país no tiene agua, gran parte del país no tiene electricidad, no tiene telefonía, y como dijimos al principio, no tiene sistema de salud. Si tú no tienes una póliza de seguros, bueno, ¿a qué sistema de salud puedes acceder mediante el cual te puedas proteger para no morirte? ¿Verdad? Y además eres una muerte no contabilizada, porque tampoco hay estadísticas. Entonces, los riesgos que tenemos de seguir cayendo en esta fosa de inactividad y de pobreza son enormemente, no te voy a decir preocupantes, porque preocupante es una cosa por la cual ya pasamos, son enormemente extensos. Juan Pablo Lalquiaga, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Expresidente de Colindustria, hemos escuchado la opinión de analistas, representantes del sector privado, de los trabajadores, de los sindicatos, sobre el telón de fondo de la crisis que pasa, insisto, por este ajuste que nuestros invitados han calificado como una burla del salario mínimo en nuestro país. Nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Pasamos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil,
Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El insomnio de Carlos